Antes de iniciar el episodio, quiero hablarles sobre la fantástica solución de prevención de fraude que hace posible este podcast, sobre Fugo. Se trata de una solución única en prevención de fraude, cuyo enfoque consiste en separar el proceso de aceptación de pagos de su verificación. Esto se logra mediante un monitoreo continuo y detallado de las transacciones, realizado después de completar el pago. Este sistema, basado en inteligencia artificial, es capaz de identificar y abordar diferentes tipos de fraude en todas las fases del ciclo de vida de una transacción. Este enfoque integral permite a los comerciantes y proveedores de servicios de pago operar con mayor confianza, aceptando transacciones que anteriormente podrían haber sido rechazadas por temor al fraude o por falta de un entendimiento real de riesgo de una transacción. Si esto te parece interesante, escríbeme a ronnie@fugu-it.com para coordinar una llamada. Ahora sí, continuemos con el episodio. Bien, este es el episodio número 16, hablamos de fraude. Esta vez es con Marcelo Rossi, un uruguayo, actual head de riesgo y fraude de Aeron International, un experto en el mundo de los pagos, con gran experiencia en Despegar, en Directa24, en Coin, entre otras. Pero quiero que él les cuente más sobre su experiencia, un poco sobre de lo que hizo en las diferentes compañías en las que trabajó, y lo más importante es cómo inició en el mundo de la prevención de fraude. Bien, perfecto. Buenos días, Ronnie. Es un gusto estar en contacto con vos. Bueno, como lo dijiste, mi nombre es Marcelo Rossi. Ya tengo 10 años de experiencia en lo que es equipo de prevención de fraude. Mi carrera comenzó allá por el 2011 en la empresa Despegar. Como todos arrancamos desde la parte más baja, o sea, como analista junior, y poco a poco me fui ganando un lugar para obtener más responsabilidades en el equipo. En un comienzo, mi experiencia se basó en lo que es agencia de viajes, en prevención de fraude, exactamente. Y luego, poco a poco, me pude ganar nuevas posiciones en otras empresas. Tuve la oportunidad de trabajar en empresas relacionadas a fintech. Y bueno, ahí básicamente pude obtener más experiencia en lo que es el mundo de e-commerce y más en general. Después, mi última experiencia, que es la actual, ¿verdad? Es, como nombraste, en Aeron International, que es una empresa que se encarga de aportar soluciones de pagamentos en países emergentes. Y bueno, eso es un poco a modo de resumen lo que es mi carrera. Buenísimo, buenísimo. Así es. Y Marcelo, sos experto en tratar las operaciones de merchants de alto riesgo, ¿verdad? Entonces, contame, ¿cuáles son esos factores? ¿Cómo determinas que un merchant es de alto riesgo? Bueno, perfecto, es una buena pregunta, Ronnie. Ahí el punto básico a tomar en cuenta es la industria, ¿no? Dependiendo de la industria, como vos sabés, hay diferentes grados de riesgo. Además de la industria, lo otro que tomamos en cuenta es el tema de la jurisdicción. No es lo mismo operar en países de Latinoamérica como lo es en Asia, África. O sea, cada uno tiene sus particularidades. Claro. Esto también es acompañado por el volumen, ¿no? No es lo mismo un merchant que tenga un pequeño volumen que uno que tenga un gran volumen. Y luego también tenés otro tipo de temas, y para ser un poco más detallista, es revisar lo que son las políticas de prevención de fraude, AML, que estos merchants de alto riesgo pueden hacer a sus clientes, verificar su histórico, ¿no?, de fraude que han tenido, y sobre todo el tipo de método de pago que van a utilizar. Porque como vos sabés, los métodos de pagos tradicionales, como son las tarjetas, por lo general tienen más riesgo que los métodos de pago alternativos. Entonces, un merchant de alto riesgo quiere comenzar a trabajar con un procesador de pago, ¿correcto? ¿Qué características específicas deben buscar los comercios de alto riesgo al seleccionar un procesador de pagos? Cualquier comercio, independientemente del tipo de industria, lo que va a buscar, en primer lugar, son métodos de pago locales que le permitan convertir, ¿no? Entonces, el tema más importante ahí va a ser el de la conversión. Como vos sabés, el tema de la conversión es un
un indicador súper importante en el comercio electrónico porque te permite medir la eficiencia que vos tenés y en base a eso vos podés determinar si tenés algo para mejorar y poder maximizar lo que son las ventas y los ingresos. Después, otro tema que también puede influenciar es el tema, obviamente, del precio, la cobertura de métodos que tenga. Hoy en día la mayoría de los comercios no solo quieren los típicos métodos tradicionales, tarjeta, pago cash, sino que se buscan métodos alternativos como lo es PayPal, Google Play, etc. Otro punto que también es importante a tomar en cuenta cuando vamos a seleccionar un procesador es el producto que ofrece, ¿no? No es lo mismo un procesador que te da la posibilidad de customizar las características del mismo acorde a tus necesidades que aquel que no lo puede hacer. Eso es súper importante también. Y después tenemos el tema de soporte. O sea, es fundamental tener soporte 24 horas y sobre todo la experiencia. No es lo mismo tener un proveedor que no tenga experiencia en procesar transacciones de alto riesgo que uno que sí ya lo tiene, que sí va a tener claro cuáles son los pain points. Y bueno, creo que va por ese lado, Ronnie. Completamente. Y lo último que mencionás es clave para tener la tasa de aceptación más grande posible, digamos. Si se va con un procesador de pago que no tiene mucha experiencia en transacciones de alto riesgo, probablemente termine cayendo en muchas declinaciones falsas, ¿no? De transacciones que Exacto. se podían haber aceptado. Muy interesante. Entonces, contame un poco. Hay regulaciones que afectan estos merchants de alto riesgo, ¿correcto? ¿Cómo impactan, digamos? ¿De qué forma? Cuando aparecen estas regulaciones, yo noto que en el comienzo existe mucha resistencia por parte de las empresas, pero al fin del día estas terminan aceptando porque obviamente van a querer trabajar en los países. Yo creo que ahí el tema de regulaciones, el mayor impacto es económico, porque obviamente la mayoría de estas regulaciones recargan con multas o fee a los agentes que van a procesar. Y el otro tema es los costos operativos, ¿no? Cuando hablo de costos operativos hablo de que cumplir con la normativa, la regulación del país implica capaz tener más colaboradores, porque se necesitan reportes específicos, o tener algún proveedor externo que te permita realizar una verificación o requerimiento específico. Entonces, todo eso va incrementando un poco los costos. Así como estos puntos que son un poco tal vez negativos, tenemos algunos otros puntos que son positivos, porque cuando existen regulaciones en el mercado, todos los actores tienen que cumplir con los mismos requisitos. Entonces, esas diferencias que puedan existir, por ejemplo, de apetito de riesgo, capaz que alguno te pide menos información que otros, esa tendencia desaparece. Y para los que sí aceptan la regulación, lo que va a pasar es que pueden obtener más mercado, porque aquellos actores que no quieren cumplir, tarde o temprano van a desaparecer. Entonces es algo que suma para el comercio que sí se queda y cumple con la normativa. Después ahí, pensando un poco en las normativas o los países que tenemos más impacto, me gustaría mencionar el caso de Brasil, que Brasil es uno de los que está como continuamente actualizándose y tratando de adaptarse al nuevo contexto. Y algunos de los puntos importantes en lo que es normativa de Brasil, me quedo con la circular 6. La circular 6 lo que va a hacer es obligar a todos los actores del sistema financiero a compartir datos de fraude. Creo que este es un punto que a todos los que estamos en el mundo del fraude nos gusta, porque esto lo vemos entre los fraudulentos, ¿no? Los fraudulentos siempre se están compartiendo información
Y nosotros, cada uno se mantenía en el nicho y no sabía qué era lo que estaba pasando en el resto del mercado. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a poder entender un poco qué es lo que está pasando en el resto de los e-commerce. Otra normativa que es súper importante es lo que se viene para gambling en Brasil. Esta normativa nueva que supongo que las próximas semanas ya va a estar saliendo, que lo que va a buscar es capitalizar un poco el potencial de este sector, ¿no? Y ahí lo que va a buscar también es mitigar los riesgos que pueda haber por el juego ilegal. Creo que eso también es una normativa que se viene que es súper importante. Y después, obviamente, tenemos en Colombia, en Perú, que Perú también es bastante nuevo. Y bueno, por lo que se puede ver en todos los países se está buscando regularizar estos temas que a todos nos importan. No, es genial. Entonces ya Brasil como un país pues ya bastante avanzado con todo el tema de las prácticas y también en el ecosistema de fintech. Están siendo de cierta forma pioneros y van a traer con ellos un avance para para toda Latinoamérica al final. Contame un poco, cuando un merchant quiere hacer una solicitud para poder iniciar a trabajar con un procesador de pago que trabaja con merchants de alto riesgo, ¿cuáles serían las mejores prácticas que puede tomar para tener la mayor posibilidad de aceptación? Bien, Ronnie, en este caso, yo creo que cuando se hace esa solicitud, lo más importante es brindar la información completa y precisa. Cuando hablo de información completa, hablo de dar detalles del negocio, no sé, de la estructura legal, qué productos ofrece. Cualquier información relevante que pueda tener ayuda mucho en ese proceso de aprobación. También es importante acompañar con la documentación necesaria, ¿no? Si existen licencias, compartirlas, información de los socios, porque es importante que en esta etapa de onboarding se puedan verificar todos los riesgos Claro, existentes. Además de eso, está el tema también de entender cuáles son los riesgos mismos que tiene la empresa y qué medidas se toman para mitigarlo. Y esto se ve claramente cuando te comparten, por ejemplo, no sé, la política de prevención de fraude, la política de AML. Ahí podés detectar este tipo de temas, ¿no? claro. ¿Qué tan preparado está y qué medidas se está tomando para seguir mejorando y- y previniendo esos estándares de lavado de dinero y fraude que todos esperamos? Por supuesto, por supuesto. Y decime, después de ver, me imagino, muchísimos casos de este tipo de merchants de alto riesgo, ¿cuáles son los mayores errores que cometen? Bueno, ahí yo creo que todos los comercios online lo que buscan es brindar facilidad y rapidez en los procesos. Entonces, el momento del pago es el momento más crítico, en donde si vos ofreces menos pasos, vas a generar una mejor experiencia al cliente, ¿verdad? Y ese tema de generar facilidad en el momento de realizar la transacción, eh, perdés capaz mucha información valiosa para lo que es prevención de fraude, ¿no? Eh, si te pones a revisar, eh, existen muchas investigaciones al respecto, pero todas demuestran de que cuanto más capas de validación tenés, eh, puede aumentar las tasas de abandono de la compra. Completamente. Pero bueno, ahí va un poco más de, de cuál es el apetito de riesgo que tenés y lo que vos tenés que buscar, desde mi punto de vista, es soluciones intermedias. ¿Cuáles son las soluciones intermedias? Y bueno, buscar herramientas que permitan hacer validaciones en el background, tratar de esas herramientas que generan mucha fricción en tus clientes, no aplicarla en todas las transacciones, sino
en algunas y, por ejemplo, repetirla cada tanto tiempo, ¿no? Creo que eso puede ayudar mucho y yo veo que el error más en este tema está en facilitar y que la mayoría de los clientes quieren ser pro del cliente final y bueno, esto en cierta manera los perjudica, pero obviamente que entiendo la posición, que todos buscan vender más. El tema ahí es encontrar ese punto intermedio y equilibrio para protegerse de los riesgos que pueden venir después, ¿no? Totalmente, ¿no? Y también para poder tener un buen historial de transacciones positivas, ¿no? Si terminan haciendo este balance entre aceptación, ¿no? Y protección, si se desbalancea demasiado y dejan de protegerse mucho y terminan teniendo, digamos, una aceptación de transacciones que por necesidad del negocio las quieren tener, pero después terminan en contracargos, terminan, digamos, ensuciando ese historial, teniendo un mal historial también con las instituciones financieras. Les va a costar muchísimo poder, entrar con otros procesadores de pago, o terminan siendo bloqueados por el procesador de pago, también por presión de los bancos, ¿verdad? Entonces es un tema bastante delicado. Te puedes sacar del negocio en 2 minutos, descuidar la parte de prevención de fraude en las empresas. 100% de acuerdo con vos. Por eso para contribuir con ese procesamiento positivo, por decirlo de alguna manera, es necesario emplear el monitoreo adecuado para prevenir el fraude y lo que es el cumplimiento de los estándares de AML. Otra práctica que ayuda mucho a esto es el tema de segmentar o diferenciar a los clientes. Como todos sabemos, hay algunos clientes que pueden ser VIP, por nombrarlos de alguna manera, que son esos clientes que nosotros ya conocemos, que ya han transaccionado con nosotros en el pasado, que no hemos tenido desconocimientos. Y después tenemos esos clientes que es la primera vez que transaccionan. Y son a esos a los cuales tenemos que apuntar y establecer todas las herramientas que tengamos para evitar sorpresas. Claro, totalmente. Y me imagino que has visto muchos casos donde el cliente tiene de cierta forma un mal historial de transacciones, un incremento constante en el número de contracargos de la data que proveen. Y me imagino que también para poder aceptarlos o les exigen, ¿no? Esos procesadores de alto riesgo les exigen, digamos, que mejoren sus números, ¿no? Que tengan determinados estándares y los aconsejan y los llevan por el camino para poder hacerlo. Que muchas veces eso viene de una mala gestión del mismo merchant de su operación de fraude. Entonces es un buen negocio, ¿no? Es un buen cliente potencial, pero hay que, digamos, ajustarlo para que pueda funcionar bien ¿no? Y que le funcione, digamos, el procesador de pago. Claro, exactamente, como vos decías, tener niveles bajos de fraude genera esa confianza en los actores, en la cadena de pago, como vos mencionabas anteriormente, y eso lleva a flexibilizar un poco los controles. O sea, no es lo mismo un merchant que no tiene controles que aquel que sí lo tiene. Entonces, con el correr del tiempo, esto se demuestra. Aquel que tiene buenos controles va a tener niveles de fraude reducidos. Entonces, a largo plazo, esto es visto por todos los actores y bueno, ahí puedes un poco flexibilizar. Y no solo va a implicar en flexibilizar los controles, sino también que a la larga también mejora la conversión, obviamente, ¿no? Y a nivel comercial, también se pueden tener mejoras de pricing en lo que es el rolling reserve y, y otros puntos ahí básicos en lo que es el modelo de procesamiento de pagos. Completamente. Contame un poco en tus experiencias anteriores dentro de Despegar, digamos, otras compañías donde has trabajado. ¿Dónde has visto que hay, digamos, una mayor cantidad
de merchants que son de alto riesgo, a veces solamente por la región donde operan. O sea, básicamente, tal vez es un merchant de México, por dar un ejemplo, pero su clientela, o sea, donde recibe la mayor cantidad de transacciones es en países de alto riesgo. Digamos, ¿has visto ese tipo de casos? ¿Hay alguna zona, una región específica donde se tienen la mayor cantidad de estos merchants? Y también cuáles son esas zonas de alto riesgo que son más complejas. Yo creo que es la combinación de dos temas, ¿no? Por un lado, la industria, o sea, hay industrias que ya de por sí son más riesgosas que otras y se combina también con el país, ¿no? Yo creo que acá en la región, los países donde hay mayor riesgo de fraude y lo que es lavado de dinero son Brasil, después tenés México, Colombia. Esto es a nivel de Latam, ¿verdad? Sí, Son los países más complicados en este sentido. tiene su historial, ¿no? Principalmente México es bastante complicado, digamos. Contame un poco acerca de la parte de análisis de datos. Básicamente uso de grandes volúmenes de datos para tomar mejores decisiones, para dar mejores recomendaciones a los merchants, mejoras a nivel de procesos internos. Contame básicamente cómo Marcelo utiliza los datos para mejorar, básicamente, en su gestión. El tema del análisis de datos es súper importante en cualquier empresa y más en empresas que manejan grandes volúmenes, ¿no? Si no tenés herramientas que te permitan hacer este análisis es muy complicado, pero a su vez es fundamental porque te permite detectar rápidamente patrones de fraude. También lo puedes utilizar por el lado de crear modelos predictivos, desarrollar algoritmos que se anticipen a la posibilidad de- de actividades fraudulentas. Nosotros también lo utilizamos mucho para lo que es detectar comportamientos sospechosos, ¿no? O anómalos que se Claro, habla. No es lo mismo cuando un usuario hace una transacción, no sé, cada un mes, que aquel que en un día te hace 20 transacciones y en cuestión de segundos. Entonces, esos comportamientos son los que hay que prestar atención. ¿Qué más? Nosotros con estas herramientas que utilizamos para análisis de datos podemos generar alertas. Estas alertas nos permiten a detectar en vivo posibles desviaciones del comportamiento de nuestros clientes. Y bueno, viene por ese lado, ¿no? O sea, yo creo que tener herramientas de análisis de datos es fundamental, más cuando se manejan gran cantidad de volumen, y esto ayuda mucho, ¿no? Ahora también está el tema de la inteligencia artificial, eh, que así como nosotros la estamos utilizando para agilizar y mejorar los procesos, la otra parte también lo está utilizando, ¿no? Lo hemos visto en validaciones biométricas falsificadas y demás. Así que es importante tenerlas y el desafío ahí es estar actualizado y tener la tecnología de punta para poder brindar un mejor servicio o estar detectando en tiempo real cualquier... completamente. ¿Y qué área tan importante, ¿no? Al final te das cuenta que el área de prevención de fraude, de cierta forma, mantiene el negocio y mantiene sana la operación de los clientes para que se mantenga a lo largo del tiempo. Qué peligro que corren, digamos, los clientes cuando trabajan con, digamos, con transacciones que son, digamos, que tienen sus riesgos por el tipo de producto o servicio que se ofrecen, que puedan, digamos, retirarse del mercado si no tienen los consejos
y las cosas se manejan correctamente, ¿no? 100% de acuerdo, Ronnie. Muy bien, Marcelo. Antes de terminar, contame un poco más sobre algo que te interesa mucho, algo que te gustaría contar, que podría ser muy interesante para que aquí los que están escuchando puedan aprender un poco sobre tu experiencia. Bueno, Ronnie, se me ocurren muchas cosas, pero si querés podemos empezar por lo que son las posibles estrategias para mitigar los fraudes. Creo que ahí, para tratar de mitigar los fraudes, es muy importante tener mucha información para poder mitigar ese riesgo. Y cuando hablo de mucha información, la pregunta ahí es, ¿qué es lo que nos puede ayudar realmente, no? Desde mi experiencia, información como lo es el documento de identidad, que es fundamental para permitirnos completar lo que es el KYC del cliente, es fundamental, ¿no? Hoy en día existen muchos proveedores que nos facilitan esta información, datos del nombre de la persona, fecha de nacimiento, direcciones, teléfonos. Entonces, ese creo que es uno de los datos fundamentales. Después, otro dato que es importantísimo al momento de analizar y prevenir fraude es el tema del mail, ¿no? El mail ayuda mucho a definir si el mail fue creado recientemente para hacer el fraude, si es válido. Claro. ¿Qué tanto uso tiene? Después, exacto, tiene una gran cantidad de usos. Después tenemos lo que es el IP y el device. Como vos sabés, el tema del device es importantísimo al momento del monitoreo. Tener transacciones de un device antiguo ayuda mucho y facilita el camino para aceptar la transacción. Lo mismo pasa con el IP, que nos permite geolocalizar al cliente. Y de esta forma podemos hacer un match entre diferentes puntos, ¿no? ¿Cuál es la dirección del cliente? ¿En dónde se va a entregar el producto? Después tenemos lo que es que está de moda ahora, es los modelos Machine Learning, ¿verdad? Que nos permiten detectar rápidamente las desviaciones. Otra tendencia es el análisis post-transacción. O sea, una vez que se aprueba la transacción, pueden haber determinadas variables que van cambiando en el entorno, ya sea que el cliente se contacte posteriormente o veamos que con el correr del tiempo el usuario sigue transaccionando sin ningún inconveniente. Entonces eso, quieras o no, va bajando el riesgo y en próximas transacciones vamos a ver más elementos positivos de ese cliente. Después tenés otras herramientas que pueden ser generadoras de fricciones, pero ayudan mucho en el día a día, como lo es biometría facial, los mensajes de OTP. Pero bueno, es importante que este tipo de estrategias o herramientas se utilicen más en casos complicados, donde no podemos decidir con las herramientas que utilizamos en el background si una transacción es fraudulenta o no. Bueno, Marcelo, hemos llegado ya al final del episodio. La verdad que disfruté bastante de hablar contigo, entender más desde tu lado cómo es la gestión y operación al trabajar con merchant de alto riesgo, que lo has hecho a lo largo de muchos años. Y es un tema bastante interesante que poco se habla y que vale la pena escuchar y aprender. Realmente estoy súper encantado de poder tener esta oportunidad de exponer un poco la experiencia que uno ha tenido en estos años. Bueno, sinceramente espero que pueda servir de algo para los colegas que puedan escuchar este podcast. Así es, no, estoy seguro que sí. Muy bien, Marcelo, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Ronnie. Bien, me alegro que hayas llegado hasta el final del episodio. Si quieres enterarte de los próximos, síguenos en Spotify, en YouTube y en la página de LinkedIn de FUBU.
Y así vas a ser el primero en escucharlos. Vas a recibir una notificación y vas a poder enterarte rápidamente de cada episodio nuevo que publico.